Adriana, ¿me escuchas? Ahora sí, Ahora ya me sí, bueno. imaginaba que había. Sí, sí. Sí, una caída de la red. Bueno, pongo a grabar, ya está grabando y ahora pongo a compartir el PowerPoint. Ahí se ve, economía ambiental. Sí, sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Bueno, esta clase sintetiza algunos conceptos o principios que los he traído en este contenido de la unidad 6 que se denomina Economía de los Recursos Naturales. Aquí no solamente vemos lo que es el concepto de la economía de los recursos naturales, porque la economía, digamos, de lo que nosotros conocemos, y anoche estaba escuchando una entrevista a una persona, economista, que ha hecho un posgrado en Inglaterra y todo lo demás, y bueno, y habla solamente de la oferta y la demanda. O sea, lo reduce solamente a eso, ¿no? Y en todos estos casos que hemos visto, oferta, demanda, producción y todo lo demás, no hay, se ha vuelto a cortar, no hay, no se tiene en cuenta a lo que es el ambiente. Voy a poner. ¿Me escuchas, Adriana, ahora? Ahora sí. Ahora sí, Uy, bueno. Bueno, he instalado directamente señal desde el celular, así que vamos a continuar con eso. Espero que no se corte porque va y viene aquí el internet. Lo que te decía que en este último contenido de la unidad 6 he traído todos los conceptos que por ahí estaban un poco sueltos, algunos, sobre todo en el párrafo 3 que dice capital natural y capital hecho por el hombre. Y no solamente la economía, trata, como he escuchado en una conferencia, en una nota que le hicieron ayer a una economista, no solamente es la oferta y la demanda, ¿no? No se reduce solamente eso y al mercado, sino que si bien la oferta, la demanda y el mercado son los ejes, parte más fundamental de la economía, no se tienen en cuenta los recursos naturales. Simplemente se los tiene en cuenta como insumos, como una fuente de insumos para cualquier actividad, ¿no? Pero si nosotros lo tratáramos a los recursos naturales como el stock que tenemos de materia prima
no solamente hablando de lo que es la soja, que es una materia prima, sino el suelo, que es el que provee esa capacidad de producir la soja, o el trigo, o la carne, o las pasturas. Esos recursos, si fueran tratados de una manera especial, digamos, habría mucho más tranquilidad en la continuidad de la producción. Y si aún los tratáramos como recursos renovables y no renovables, o sea, haciendo incluso esa discriminación, desde lo económico vamos a ver que no se los trataría de la misma manera. Los recursos renovables se los trata de una manera y los no renovables de otra. Vamos a ver aquí un par de ejemplos nomás, ¿no? Pero nos da la base de entendimiento de por qué uno es distinto al otro, ¿sí? Entonces, al ser distintos también tiene sus reglas de uso distintas. Y el concepto de capital natural y capital hecho por el hombre, que eh, tiene también una relación de complementariedad y de sustituibilidad. Vamos a ver que esas cosas no son lo mismo, porque uno dice, bueno, a ver, tengo una silla de plástico que reemplaza a una silla de madera. Perfecto, en el bien está bien que una silla pueda ser hecha de madera, de hierro, de cartón, de lo que fuera, pero ahí hablamos de una sustituibilidad. Podemos sustituir un recurso, un bien, por otro, ¿sí? Eso es normal. Pero el capital natural, saber que no lo podemos sustituir con nada. Es decir, se lo sustituye ahora, y pongo de ejemplo la fertilidad de un suelo naturalmente fértil. Cuando pierde fertilidad se le agrega fertilizantes y con eso se los recupera. Bueno, ahora bien, esa es una mirada muy de la sustituibilidad que plantea la economía clásica, pero la economía ecológica no habla de sustituibilidad, sino de complementariedad. O sea que ese elemento que nosotros le agregamos al suelo es para complementar la pérdida que va teniendo de fertilidad. Pero no se lo reconoce como sustituible, porque una cosa es sintética y la otra es totalmente natural. Entonces ahí somos cortantes con eso. Vamos a ver el concepto de la deuda ecológica, comercio ecológicamente desigual y algunos conceptos de macroeconomía ambiental, que te decía que es lo que nos viene bien haber visto la clase con Rocío, digamos, ¿no? De macroeconomía. Los dos sabemos, los tres, si es que se suma también Claudio, que los recursos pueden ser renovables y no renovables. Y sabemos cómo son los renovables, son aquellos que se van desarrollando naturalmente con el paso del tiempo en procesos biológicos, como pueden ser, los pongo de ejemplo, lo que dicen los libros, los recursos pesqueros, que son fáciles de interpretar. Si nosotros capturamos una cantidad X de peces, naturalmente vuelven a reproducirse. Lo mismo con los árboles. Si cortamos plantas, cortamos árboles y dejamos ese bosque en descanso, en reposo, un tiempo, naturalmente, sin intervención humana, pueden volver a crecer individuos que pueden ser aprovechados nuevamente. Pero hay otros recursos naturales, renovables, que no dependen de un proceso biológico, como son las energías renovables, como la solar y la eólica, que no hay una reproducción, sino que hay una generación continua. O sea, nosotros no sabemos que los vientos son cíclicos, que vienen todas las semanas, todos los meses, todos los años, determinada cantidad de viento desde que la Tierra es tierra. No lo puedo comprobar porque no he estado en ese momento, pero desde que yo soy chiquito hay viento. Eso sí puedo asegurar. Y lo mismo la energía solar. Entonces, si bien estas no son considerados como recurso renovable, son como energías que la naturaleza misma nos puede proporcionar sin que nosotros hagamos nada. Entonces está bueno que eso podamos aprovecharlo. Y entraría, de acuerdo a algunos autores, a ser considerado como algo que se renueva naturalmente, que bueno, la energía solar no tiene nada que ver con la naturaleza, es una cuestión de astros y de estrellas y de otras cosas que yo ya no conozco mucho, ¿sí? Pero sabemos de qué estamos hablando. Y en cambio los recursos no renovables son aquellos para los cuales no existe un proceso de reabastecimiento. Es decir, que una vez que nosotros los utilizamos, desaparece para siempre. Por ejemplo, el petróleo, depósitos de minerales no energéticos y los energéticos también, ¿sí? Pero son aquellos que
sabemos que hay una cantidad limitada, y que si nosotros los utilizamos, si bien, por ejemplo, el aluminio es un mineral que si nosotros lo utilizamos, vamos a extraer todo lo que hay. Imaginen una explotación terrible, extraemos todo lo que tenemos de aluminio en la Argentina, punto. Pero todo lo que tenemos ahí lo tenemos en aberturas, en estructuras internas de las casas. Entonces, todo ese aluminio está como capturado ahí y podemos volver a utilizarlo, pero cuesta muchísimo. Y sabemos que ese stock no va a aumentar, sino que tenemos, tiro un número, 1000 toneladas de aluminio y ese es todo el aluminio que tenemos en el país. Entonces, ese es un recurso que no es renovable. Con el petróleo no pasaría lo mismo, porque el petróleo, al usarlo, nosotros no podemos volver a recuperarlo como hacía el aluminio, o a la plata, o al oro, que son metales que podemos mantener un stock de ese metal bajo nuestro control, ¿sí? Obviamente que eso no sucede así porque normalmente se van descubriendo mayores cantidades de cosas. Ahora, por ejemplo, he visto hace 2 días o 3 días que en China han descubierto un yacimiento de gas y de petróleo, sobre todo de gas, de petróleo, porque el petróleo no estaba en muy buena calidad, pero que tenía para abastecer a toda China durante 300 años, cosas así. O sea que no sé si hasta cierto punto son agotables. Son no renovables, sí, pero no sé si agotables, ¿no? Porque todavía no sabemos cuánto tenemos en nuestro planeta, adentro del planeta. Más allá de eso, todo lo que nosotros podamos extraer de nuestro planeta, y cada vez cuanto más profundo están, más energía tenemos que gastar y más entropía vamos a generar. Entonces la economía ecológica sostiene que no tenemos que manejarnos con esos criterios, sino que tenemos que administrar lo que tenemos en la superficie, en este caso, los metales que tenemos, y también no usar, obviamente, combustibles fósiles, ¿no? Para evitar toda la problemática de calentamiento, de entropía y todo lo demás. Entonces está claro que hay dos tipos de recursos. Cuando hablamos de recursos renovables, hacemos referencia a los que pueden crecer o disminuir en los niveles de población. Esas poblaciones, estoy pensando en animales o estoy pensando en árboles, de acuerdo a la foto que tenemos aquí, se pueden reproducir, aumentar o crecer en función de los niveles de población que tengamos. Así es que cuando tenemos un nivel alto de población de peces en un cardumen de una cierta variedad en un lago determinado, obviamente va a haber un nivel máximo que es la capacidad que puede sustentar ese ecosistema de los individuos. Entonces, si viven 1000 en perfecto estado, si yo pongo 2000 más, voy a tener 3000. Entonces, va a haber un colapso por el espacio, va a haber un colapso por el alimento, va a haber un colapso porque van a estar muchos peces en un sitio que no es apto para esa cantidad. Entonces, bueno, obviamente pueden empezar a desaparecer a falta de alimento, peleas, luchas, disputas por el espacio. Y lo mismo sucede con los árboles. Cuando nosotros plantamos árboles, tenemos cierto distanciamiento entre un árbol y otro que nos permite obtener un crecimiento esperable, poder planificar cómo crecen esos árboles. Y los montes nativos, digamos, el bosque nativo, tiene un distanciamiento entre árboles y natural, generado por su capacidad propia, que tienen árboles que son dominantes y otros que no. Entonces, de pronto, vas a ver un árbol bien grande a la par de un árbol chiquitito. Bueno, el chiquitito seguramente no va a prosperar, a no ser que corte el grande. Entonces ahí tiene que intervenir el hombre. Pero independientemente de eso, la naturaleza regula la espesura de árboles que hay dentro de un bosque nativo. Y el hombre lo regula también en lo que es una plantación. Si nosotros esa plantación la dejamos, la abandonamos, las mismas semillas de esos árboles van a generar otros árboles y eso se va a convertir luego, van a venir semillas de otras especies y van a colonizar esa plantación abandonada y se va a volver un bosque
heterogéneo en especies. Y obviamente va a haber una regulación natural por sobrevivir. Entonces van a sobrevivir los más fuertes, los más grandes, los que ocupan mayor cantidad de suelo y captan mayor cantidad de agua y de luz. Entonces también hay una regulación natural. El hombre puede participar optimizando eso con sus fines económicos, ¿no? Entonces, ese tratamiento que se les da a esos individuos se deriva, digamos, de esta curva. Esta curva no es otra cosa que una curva de crecimiento de un recurso renovable. Si tenemos que ver el seguimiento de cómo crece un cardumen, vemos que crece hasta cierto punto en donde yo veo que hay una capacidad máxima del sistema, en donde ya no hay más, no pueden entrar mayor cantidad de peces. Y obviamente cuando pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, esto puede ir creciendo o de pronto puede disminuir y desaparecer, ¿sí? Lo mismo sucede con las plantaciones o con los bosques nativos. El crecimiento de la masa forestal tiene esta forma hasta que llega a su capacidad clímax, que se llama capacidad carga y su estado de equilibrio de todas las especies interactuando entre sí, compitiendo por el agua, compitiendo por el espacio, por la luz. Entonces llega un punto en donde eso se mantiene en equilibrio. Ese es un estado de clímax que se llama del bosque, ¿no? O de las masas forestales. Entonces, si uno deja pasar en el tiempo, eso se va a mantener. Se va a mantener en ese nivel siempre. Entonces, nosotros de pronto sabemos que estamos en esa capacidad máxima de producción del ecosistema y como somos personas y necesitamos de la madera, tenemos que cortar. Y como necesitamos de la comida, de los peces, tenemos que pescar. Entonces, pero la cuestión es tratar de respetar, sabiendo cómo es la curva de crecimiento, respetar la cantidad que nosotros podemos extraer de eso. ¿Para qué? Para que el recurso vuelva, digamos, a una situación, no digo inicial, pero sí a una situación en donde me asegure que se va a reproducir naturalmente. Entonces, si yo aprovecho, corto o cosecho o pesco más de lo que me corresponde, corro el riesgo de que pase lo que está abajo, de que vaya de una población mínima en el tiempo, empiece a disminuir hasta que se haga cero y desaparezca. Entonces, esa curva de crecimiento que hemos visto es muy similar a lo que hemos visto en la función de crecimiento, perdón, a la función de producción en las primeras clases, en donde vemos ahí que hay una relación entre esa función, una relación, la derivada, digamos, de la cantidad en función del tiempo. Entonces vemos que la biomasa expresada en peso, sería X, o en cantidad, o en toneladas, o en metros cúbicos, con el tiempo. Entonces hay una relación que es lo que me determina el crecimiento natural de esa masa. Del ejercicio, o sea, del planteo anterior, vemos, voy a dar un ejemplo, cómo los biólogos pesqueros, a mí me ha tocado dar una vez un curso de economía ambiental en Perú, en una facultad, donde está en la Universidad de Trujillo, a la carrera de biólogos pesqueros. Era interesante porque yo les explicaba esto y ellos me decían, profesor, esto para ellos es un juego de niños, ¿no? Pero para nosotros no, pero imagínate forestal, ¿de dónde iba a salir recursos pesqueros, ¿no? Pero a partir de lo que yo venía estudiando en los libros, y bueno, he podido encontrar esto, y me han dado ellos una mirada que no la tenían ellos desde el punto de vista económico. Ellos lo ven a esto como captura física, cantidades físicas, pero no desde el punto de vista económico. Entonces, yo te voy a comentar cómo se analiza esto. A partir de esta función anterior, si nosotros a esa función le aplicamos también un tratamiento matemático, dividiendo eso entre X, a su vez, vamos a obtener lo que era el equivalente a la curva de crecimiento marginal que teníamos, la curva de producto marginal, perdón, que teníamos en la función de producción. Recuerda que la función de producción tenía primero una curva como esta, tenía una curva que subía y bajaba, que era la del producto medio, y tenía una curva de producto marginal. Esta curva correspondería al equivalente a la del producto marginal. Es decir, cuánto va creciendo en función de t, o sea, el eje x, aquí, perdón, y, variación de x en función de t,
y aquí variación de x. O sea, en la otra curva aquí tenemos x y aquí tenemos t. Bueno, ahora esa relación entre variación de x en función de t, ese número lo colocamos aquí, en el eje de las x. Y aquí vamos a ver en el eje de las y, perdón. Y en el eje de las x vamos a volver a tenerlo en cuenta en función de la población que nosotros tengamos. O sea que a medida que yo empiezo a querer cosechar, mi población empieza a crecer hasta este punto que es el máximo, hasta aquí, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo analizamos esto desde el punto de vista económico. Esta curva sería la obtención de la derivada de la anterior que tenemos. Entonces, se supone que aquí tenemos población 0, aquí en este eje X, población 0, y aquí tenemos población máxima, ¿sí? O sea, este sería el punto máximo de la cantidad de peces que podemos tener en una superficie, en un volumen de agua, o la cantidad máxima de plantas que podemos tener en una superficie de tierra, ¿sí? Serían las existencias, ¿no? Vamos a verlo ahora aplicado solamente a los peces. Entonces yo sé que mi nivel de existencias de peces, o sea, de mi población, con el tiempo va a ir creciendo hasta un máximo, ¿sí? Y después no es que va decreciendo, sino que el crecimiento de la población va a ir creciendo hasta llegar a cero nuevamente. Porque el incremento es como este punto que está aquí, equivaldría al máximo este, en donde ya no va a seguir creciendo, sino que llega a un cero. ¿Tá? Hasta ahí es el planteo de cómo se describe, cómo crece una población de peces. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la economía y con los recursos naturales? Y con la economía de los recursos naturales. El punto de máxima producción sustentable es lo que yo quiero tener por mi producción de peces o de cualquier otro recurso natural, como puede ser, no sé, conejo, gallina, lo que sea, en un recinto limitado. Yo quiero obtener un provecho de eso, entonces tengo que estudiar cuál es el punto de máxima producción que sea sustentable, porque el máxima producción lo voy a tener cuando tenga la mayor cantidad, ¿sí? Yo puedo tener la mayor cantidad posible, aprovecho eso y me quedo con nada. No, entonces ¿qué me conviene? Saber cuál es la máxima producción que va a ser sustentable en el tiempo, en el cual yo puedo llegar a un máximo, aprovecho un poco, mi población baja a un punto mínimo que no corro riesgo de que desaparezca, sino que tengo que esperar que vuelvan con el tiempo a crecer. Ese es el máximo de producción sustentable. Entonces, ese máximo de producción sustentable tiene lugar cuando el ritmo de crecimiento llega a su máximo. Si vemos aquí, perdón, en esta curva el ritmo de crecimiento aquí es bajo. El ritmo de crecimiento aquí es el máximo. ¿Por qué? Porque me lo dice la pendiente. Si yo trazo una curva, una recta pendiente a esta curva que tengo aquí, la máxima pendiente la voy a tener en este tramo. ¿Por qué? Porque si voy siguiendo para acá, la pendiente empieza a bajar. ¿Sí? O sea, el ángulo que tenga, cuanto mayor verticalidad tenga la curva, mayor pendiente tiene. ¿Se entiende? Aquí abajo tenemos una pendiente más baja, aquí la pendiente crece y aquí la pendiente nuevamente baja. Entonces el punto de máximo crecimiento, mayor vigor en el crecimiento se da en este punto. Ese punto a cuál condice a este que está aquí. Ese es el punto de máxima producción sustentable. Ahí está la relación entre ambas curvas. ¿Sí? La importancia de ese punto resulta obvia, puesto, como dice aquí, que si tomáramos el total de la máxima producción, tomamos el máximo de la producción sustentable de existencias, estas se regenerarán por sí solas y la próxima vez puedo volver a tomar ese máximo de producción sustentable. Ojo, el máximo de producción sustentable no es el máximo total, no es la totalidad, sino es lo que me está diciendo que es lo que yo puedo capturar, el máximo de cantidad que puedo sacar para que no desaparezca todo. Si yo saco el totalmente, desaparece todo, eso ya lo hemos visto. Entonces, por eso yo me aseguro 100%
que voy a volver a tener la reproducción natural de esos individuos de manera sucesiva y continuamente. La única condición que tenemos que tener en cuenta es que hay que esperar el tiempo en el que vuelven a recuperarse esa población para poder llegar a ese máximo de producción sustentable. Si yo capturo una mayor cantidad del máximo de producción sustentable, hoy voy a tener mayor ingreso porque saco y vendo y obtengo mayor cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa? He sacado más de lo que me correspondía, por lo tanto voy a tener que esperar más tiempo para volver a obtener el máximo de producción sustentable. Puedo hacerlo, no está mal, pero voy a tener que gastar mayor cantidad de alimentos, corro riesgos de que haya algún colapso con la población, pero siempre si me salgo de ese máximo de producción sustentable. Si yo lo respeto, voy a tener garantizado el tiempo, como dice aquí, para siempre. Puede ser atractivo ese MPS porque ese recurso va a sobrevivir para siempre. Esto es para siempre, es en un tiempo obviamente lógico, y en cada periodo voy a obtener el máximo de él. Entonces, si nosotros ahora introducimos tres conceptos más, que es el de extracción, perdón, el esfuerzo, el harvest es extracción. E es esfuerzo, esto está en inglés por eso, effort. H sería extracción o harvest o cosecha para sacarlo de la E, y X sería la población. Nosotros podemos hacer un análisis diciendo que el esfuerzo que nosotros hacemos es directamente proporcional a la cosecha o a la captura o al aprovechamiento, que sería el H, e inversamente proporcional a X. Implica, cuanto mayor esfuerzo pongo, mayor dinero pongo para cosechar, para pescar, mayor será la cantidad de pesca, obviamente, e irá de manera contraria o sobre, en este caso, la población. O sea, con mayor esfuerzo, menor población. Con mayor captura, menor población, obviamente. O sea, me va a quedar menos. Ese es el planteo. Si esto lo damos vuelta, vemos que el esfuerzo, o sea, el costo, el H, va a ser igual, perdón, siempre el E me confundo con el esfuerzo. El H me confundo con el esfuerzo. El H, que sería el harvest o la cosecha, va a ser directamente proporcional al esfuerzo, o sea, al costo, por la cantidad de población, por lo que yo extraigo. Entonces, cuanto mayor H tenga, cuando mayor cosecha tenga, evidentemente he gastado mayor cantidad de dinero y he sacado mayor cantidad de unidades, de peces. Ahora bien, estos tres elementos, el H, el E y el X, si nosotros los unimos con mi gráfico de existencias, va a suceder lo siguiente. Y aquí viene la correlación entre estas cosas. Si nosotros estamos en este punto que es 0, ¿sí? Y vemos que hacia aquí tenemos las existencias, moviéndonos hacia la derecha, aquí tenemos el máximo de existencias. Entonces, si yo aplico una H, que H es igual a E por X, una H igual a E por X en este punto, es decir, que tengo una pendiente relativamente baja, significa que la H que voy a sacar es relativamente poco, obviamente, mi población va a bajar de X máximo a X', a X asterisco. Es decir que apenas he gastado un poco de plata, justamente hay una pendiente baja, para poder extraer un poco. Entonces digo, bueno, salgo con un barco chiquitito, 5 personas, pesco, he gastado poco dinero, pero he pescado poco, ¿sí? No hay ningún problema porque yo he tomado de mis existencias muy poca cantidad. ¿Qué pasa si yo ahora aumento la pendiente de esto? Me voy a esta otra curva. Esa otra curva tiene una H con mayor pendiente, ¿sí? H es igual a E por X, y obviamente el nivel de población de X máximo va a bajar a este punto, que es un X que estaría aquí en la mitad, supongamos. Entonces, ahí sí
yo he sacado casi la mitad de lo que tengo de existencia. Esto es un gráfico simplemente para que nos ayude a comprender cómo sería el comportamiento de nuestro accionar, ¿no? Con respecto a la captura. Y este punto es el máximo de producción sustentable. ¿Qué implica? Que si yo decido aprovechar con este nivel de H, con este nivel de harvest, de cosecha o de captura, ¿sí? Tocando este máximo de producción sustentable, yo sé que voy a tener una reducción de mi población de X máximo a un X1, por ejemplo, y esto se va a poder volver a reproducir, porque este punto que está aquí arriba no es otra cosa que este punto que está aquí, en donde el ímpetu de la reproducción y el crecimiento de la masa de peces va a ir creciendo, está en su mejor momento. Entonces, si yo corto hasta aquí, no hay ningún problema. Si yo capturo hasta ahí, no hay ningún problema. ¿Está? La situación sería peor si tuviéramos una H mayor todavía, con una mayor cantidad de dependientes. ¿Sí? Entonces, yo aquí mido crecimiento y extracción, mido H aquí, que me da este punto. Puedo medir un H más alto que me da aquí, o puedo medir un H que tenga una mayor pendiente que ya no está permitido porque se supone que ya estaría sacando más del máximo, más del máximo. Y obviamente me va a quedar muy poca cantidad disponible, con lo cual puede o desaparecer o puede venir otra especie de peces a colonizar ese punto. Y obtener, digamos, perder dinero porque los que yo estaba pescando son buenos en el comercio. Entonces, de pronto vienen otros peces que ocupan ese sitio y no son tan comercializables, o puede venir depredadores o lo que fuera, porque hemos entrado a poner en una situación delicada y vulnerable a la población que hay. ¿Sí? Entonces, ese nivel de capturas, que nosotros aquí lo vemos como I horizontal, son niveles de capturas, me presenta varios casos. En una situación en donde tenemos, por ejemplo, en Y1, nosotros vamos a tener en Y1 un nivel de capturas que se llama de máxima o de mínima. Aquí sería de mínima, ¿por qué? Porque si yo planteo mi H, igual que en el gráfico anterior, mi población baja de aquí a aquí. Pero aquí sería de máxima, porque mi población va a bajar de aquí hasta aquí. Obviamente la curva va a tener esta línea, va a pasar por acá, en curva de H. ¿Sí? Entonces la idea es que cortemos no más o capturemos no más que el H que pase por el punto de máximo de producción sustentable. Bueno, dicho esto, para la parte de forestales sucede más o menos lo mismo. Nosotros aquí tenemos dos plantaciones, son álamos y la otra parece que es pino, en donde vemos que también estos árboles, digamos, están en un ecosistema artificial porque el hombre lo ha creado, digamos, el hombre ha eliminado la vegetación que había ahí, ha puesto sus árboles, hizo una plantación. Ojo, puede ser esto una plantación artificial o puede ser un bosque natural. Hay bosques naturales en Estados Unidos que han sido tan manejados naturalmente que no están alineados los árboles, ¿sí? Pero sí todos tienen más o menos el mismo diámetro. O sea, con el tiempo ellos han ido aprovechando y tratando de que toda la masa forestal tenga la misma edad. Todos los árboles son parecidos, derechitos, y están en una situación de equilibrio en el cual nosotros podemos entrar y cortar esos árboles, unos cuantos, asegurando que sigan todos siempre en un mismo, prácticamente en el mismo estado. O bien puede ser un bosque nativo en donde vamos a ver diferentes espesores y diferentes especies de árboles, pero que tiene la capacidad de que se renuevan naturalmente. Simplemente el sol, el agua, son los elementos, y el suelo son tres elementos claves para que esto pueda suceder. Si nosotros tenemos mediciones de crecimiento de estos árboles, vamos a ver que también llegamos a una tasa de crecimiento que tiene el mismo perfil de crecimiento de la masa de pescado, de peces. Entonces, nosotros aquí el máximo de producción sustentable lo veíamos en el ejemplo de los peces,
Aquí lo vamos a ver como el máximo de crecimiento medio. Ese máximo de crecimiento medio se va a dar en el punto donde, si esta es la curva de crecimiento total, tenemos una curva de crecimiento medio. No tengo la curva, pero es la curva que veíamos de producto medio anteriormente y la curva que veíamos de producto marginal. En el punto donde se cruzan esas dos curvas, nosotros antes decíamos que era el inicio de la etapa racional, que a partir de ahí podíamos empezar a producir. Aquí sucede exactamente lo mismo. El punto S es el punto caramelo, le digo yo, en donde estamos en una situación que tenemos mayor cantidad de crecimiento y en ese momento podemos cortar una cantidad, obviamente que hay que calcularla, porque no es entrar y cortar 28 árboles, sino la cantidad de árboles que signifique el volumen que ha crecido. ¿Se entiende? Nosotros, si vamos y medimos todos los árboles, lo que hacemos es medir el diámetro a la altura del pecho nuestro, nos paramos con una cinta diamétrica, medimos cuál es el diámetro que tiene el árbol, ¿sí? O sea, la cinta me mide el perímetro, ¿no? Y con esa cinta ya directamente obtengo el valor del diámetro. Ese diámetro lo multiplico por la altura del árbol y puedo tener un valor estimado de volumen, ¿sí? Entonces, tengo con el diámetro, saco la superficie, que se llama área basal, que sería la superficie del tronco, si yo lo cortara, cuál es la superficie que me queda, y eso por la altura me da el volumen. Yo puedo calcular todo el volumen que tengo en una hectárea y al año siguiente vuelvo y mido nuevamente los árboles y digo, che, el año pasado teníamos 14 metros cúbicos por hectárea, hoy tenemos 16 metros cúbicos por hectárea. Ha crecido 2. Yo puedo cortar 2 metros cúbicos. Entonces buscaré los árboles que me apetezcan cortar siguiendo varios criterios, porque imagínate que hay una carrera de ingeniería forestal, no es decir, me gusta aquel y aquel, sino hay que ver el distanciamiento con los padres árbol, con los padres, los árboles padres, que van a ser los que dan semilla, la calidad sanitaria de lo que yo voy dejando, de lo que voy sacando. No puedo sacar siempre lo mejor y dejar lo peor, porque el bosque con el tiempo va a empeorar. Entonces, bueno, hay que hacer todo un detalle de cuál es el individuo o los individuos que tengo que sacar que ocupen o que tengan no más de 2 metros cúbicos en total, para que yo no reduzca los metros cúbicos de disponibilidad que tengo en la hectárea. ¿Sí? Eso lo puedo manejar también por número de árboles. Si tengo 50 árboles y si tengo que sacar 5, bueno, ¿sí? Pero siempre respetando esa cantidad. Entonces, nosotros encontramos aquí el punto que se llama turno óptimo. Es un turno en donde vemos que hay un crecimiento de la masa en donde ese crecimiento se ve equilibrado con el crecimiento corriente, que es lo mismo que decir el crecimiento marginal. Eso de crecimiento medio, crecimiento corriente, es la denominación en el ámbito forestal equivalente al producto medio, producto marginal en el ámbito económico. Entonces, con esta curva ya tendremos también mayor información y obviamente lo que buscamos nosotros es el máximo técnico o máximo de producción sustentable, que no es otra cosa que el punto en donde se cruzan ambas curvas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está explicado eso en pocas palabras. Ese máximo de producto medio o la productividad del recurso es el que estamos buscando. Y ese valor se va a dar justamente en una unidad de tiempo, porque nosotros vemos aquí que aquí cómo va creciendo la masa forestal en función del tiempo. Entonces, ese punto me va a decir si este es el T máximo. Yo sé que en este año la plantación no va a crecer más, porque ha llegado a su situación de máximo crecimiento, y si la tengo en pie durante mucho tiempo, voy a perder plata, porque ya no va creciendo nada. Debería cortarlo, no en el máximo, sino en el óptimo, que va a estar también donde tengamos la máxima pendiente, en este punto. Ese es el denominado turno óptimo. Entonces, son los dos tratamientos que se da para los recursos naturales renovables. ¿Qué pasa con los no renovables? Habíamos dicho que con los no renovables podemos tener ejemplos como
estos paisajes, sobre todo fuertes para nosotros, sobre todo el de la derecha, en donde vemos cómo ha habido una remoción de suelo para poder hacer caminos y poder entrar hacia el interior de la superficie terrestre con el fin de obtener minerales de alto valor. Bueno, obviamente, tanto los minerales por un lado como el petróleo por el otro son dos ejemplos que también ponen los libros de recursos no renovables, naturales no renovables. Como aquí nosotros sabemos que esto no van a crecer en el tiempo, ni tampoco en existencia como lo hacían los peces o los árboles, lo que nosotros tenemos que ver aquí es cuál es la tasa de uso óptima. Es decir, cuál es la cantidad que yo tengo que extraer para que eso me dure mayor cantidad de tiempo. Entonces, si yo no extraigo nada, yo tengo este pozo que está aquí, este cráter que está aquí, que es obra de una empresa minera, si aquí no hubiese pasado nada, ese recurso lo tendría indefinidamente en el tiempo, en su volumen. O sea, si hay 1000 toneladas de plata y yo no lo toco, va a haber 1000 toneladas de plata de aquí a 1000 años. Pero si yo empiezo a aprovechar esa mina de plata, puedo sacarla en un año, con lo cual voy a tener una mayor cantidad de dinero, saco la plata, la vendo y ese dinero lo tengo ya disponible, pero la plata, o sea, plata como metal, no tengo más. ¿Está? Ahora, si uno quiere que esta extracción de mineral se mantenga en el tiempo la mayor cantidad posible, no estoy hablando, ojo, no estoy hablando, y guarda con los que te dicen minería sustentable, porque la minería nunca es sustentable. Sustentable vendría a ser si se reprodujera solo el metal que yo estoy destruyendo. ¿Sí? Una pesca sustentable es justamente una pesca, una captura de peces, una cosecha de peces en donde yo respeto el stock. ¿Sí? Un aprovechamiento sustentable del bosque es cuando yo corto madera, que no está prohibido cortar madera, no está mal, si no, no tendremos sillas ni mesas nunca, ni camas. Entonces, cuando yo corto madera y esa madera la estoy cortando con un criterio de sustentabilidad, en donde el stock que me va quedando me aseguro que lo voy a tener por siempre. Aquí nunca podemos hacer sustentable la minería, porque no lo vamos a tener para siempre, a no ser que no lo toquemos. La única minería sustentable que habría es la que no toquemos, que reconozcamos que tenemos ese mineral y no lo toquemos. Lo demás no es sustentable. Entonces, ese recurso se va a ir agotando a medida que yo vaya sacando. O sea, a medida que la tasa de uso sea positiva, ¿sí? Siempre voy a ir sacando y la cantidad o el stock va a ir reduciendo hasta llegar a el mínimo. ¿Sí? Lo que plantea con el petróleo pasaría lo mismo, salvando los grandes yacimientos que van encontrando, y bueno, ahí le pegan una piña, digamos, a la historia de la economía ecológica, y dicen, no, chicos, no hay más petróleo, se está agotando, y de pronto te dice, mira, en Brasil, en la costa de no sé dónde, han encontrado también un yacimiento de petróleo del mar que tiene capacidad para darle petróleo como 100 años más a todo Brasil. Entonces, bueno, son cosas que van golpeando duro a la teoría de la economía de los recursos no renovables, como que ya estamos en el punto que se están agotando, ¿no? Porque vuelven a encontrar, esa es la cuestión positiva por un lado, pero negativa por el otro, porque eso permite que sigamos contaminando. La cuestión es que los recursos naturales aquí, como dice en esto, es que se agotan. Con esa filosofía, nosotros vamos a ver que a medida, y aquí es una flechita hacia abajo, ¿no? A medida que los recursos naturales renovables, perdón, los recursos no renovables, perdón, recursos no renovables, no recursos naturales renovables. El recurso no renovable disminuye, el precio aumenta. Y eso es típico. A medida que tenemos menor cantidad de un recurso, sobre todo si es escaso, el precio tiende a aumentar. Por lo tanto, también aumenta la tecnología de sustitución por un recurso alternativo. Entonces, a medida que va
Por eso es que cuando veíamos que va no solamente contaminando, sino que cada vez había menos petróleo, aumenta la tecnología de sustitución, como por ejemplo la energía eléctrica, autos eléctricos. Y obviamente los costos marginales de extracción van siendo decrecientes, porque cada vez que yo me quede menor cantidad, son crecientes, perdón, cada vez que me quede menor cantidad, o sea que si yo estoy, imagínate que estoy sacando agua o petróleo de un pozo. Yo hago una perforación, hablo de lo que sé de agua, ¿no? No de petróleo. Hago una perforación a 12 metros, tengo agua. O hago una perforación a, no sé, 80 metros, tengo petróleo. Ahora bien, saco ese petróleo y esa capa que tengo se ha acabado. Entonces tengo que ir más adentro para poder encontrar de vuelta petróleo. O sea que los costos de extracción, costos marginales de extracción, o sea, lo que yo tengo que gastar más para poder obtener una mayor cantidad, son crecientes. Entonces eso también es algo que hace que cuanto menor disponibilidad tengo del recurso, mayor cantidad de dinero tengo que gastar o destinar para poder encontrar eso. Este planteo de toda esta situación económica lo ha hecho Hotelling, Harold Hotelling, quien modeló o hizo un modelo de uso de los recursos a largo plazo, en donde las condiciones bajo las que opera la conservación o la extinción es el detalle de esto, digamos, ¿no? Si uno dice voy a tratar de conservar, tendré que usar un criterio. Voy a tratar de extinguirlo, ese recurso, de agotarlo, voy a usar otro. Y con esto él planteó a cómo explotar estos recursos a lo largo del tiempo. Entonces él hace una analogía con el dinero, cómo el dinero puede ir creciendo y cómo el petróleo puede ir creciendo. Entonces, ¿cómo es eso que el petróleo va creciendo? A ver, ¿tomo un trago de café? Vengo bien con la garganta. Él plantea lo siguiente. Supongamos que tenemos, a ver si tengo aquí otro grafiquito, no. Supongamos que tenemos un barril de petróleo, dado que tenemos aquí el ejemplo, un barril de petróleo bajo tierra. Sí, yo sé que tengo un stock de petróleo bajo tierra. Yo sé que si yo hoy hago una perforación y saco ese petróleo, lo puedo convertir en dinero. ¿Ok? Y ese dinero lo puedo poner en el banco a una tasa de crecimiento. Entonces, ese dinero que yo pongo hoy en una moneda, al año siguiente se convierte en 3 monedas, al año siguiente en 6 y así va creciendo. ¿Sí? Ahora, si yo a ese recurso que sé que es escaso, al tacho de petróleo, lo dejo bajo tierra, no lo toco, a medida que va pasando el tiempo, también va cotizándose, porque es escaso. Es como que yo tengo guardado y a medida que pasa el tiempo, como no hay más de eso, hay cada vez menos, vale más mi recurso. Entonces, él plantea lo siguiente, haciendo la comparación de estas dos situaciones, dice que el óptimo de extracción del petróleo o de cualquier otro recurso agotable estará determinado por la comparación entre la expectativa de aumento de ingresos netos, es decir, aumento de precio menos el aumento de costo, o sea, el incremento del ingreso si yo dejo la unidad marginal, o sea, mi tacho de petróleo en el recurso suelo, y comparo con la ganancia obtenida de sacar ese petróleo, venderlo y colocarlo financieramente a la tasa de interés que sea la que prevalece ahora. Entonces, él hace un análisis hipotético de cuánto crecería el petróleo si estuviera guardado y cuánto crecería la tasa de interés si yo lo sacara hoy, lo vendo y lo pongo a plazo fijo mi dinero. Entonces, si obviamente es mayor la tasa de interés, saco el petróleo, lo vendo y pongo. Si obviamente es mayor la cantidad de petróleo en el tiempo guardada, prefiero dejarlo. Entonces, cada vez que yo tenga que obtener que sacar la unidad, o sea, cuando tenga que extraer una cantidad de mi recurso no renovable, tendré que hacer este planteo.
¿Me conviene sacarla o dejarla? Porque yo sé que el año que viene va a valer más. Ahora, ¿me conviene sacarla porque el precio del petróleo está bajando? ¿Y lo vendo? Sí, lo saco y lo vendo. Es lo mismo que sucede con los bitcoins. Porque el bitcoin es también una unidad de dinero virtual, si se quiere, que tiene una cantidad máxima de dinero. No es que el bitcoin es infinito, sino que hay X cantidad de bitcoin en el mundo y se comportaría como esto. Entonces, a medida que aumenta el precio de bitcoin, lo que yo hago es guardarlo. Si yo veo que el precio del bitcoin está bajando, lo que hago es venderlo y ponerle plata en el banco, en un banco normal. Lo que pasa es que el precio del bitcoin sube y baja y los costos de extracción son cero. Aquí tenemos otro paquete de costos de extracción con el petróleo, pero la lógica es exactamente la misma. Entonces, la ecuación fundamental que la planteé en el año 1931 plantea esto, que el precio del recurso en un periodo T, o sea, P en un momento determinado, es igual al precio inicial, P sub 0, afectado por una tasa S, que es la tasa de descuento, que nosotros no vemos esto aquí, pero simplemente te lo planteo, en donde este precio inicial es multiplicado por una tasa exponencial, y a su vez por el tiempo. Entonces, este factor es el que hace que yo pueda obtener el precio en el momento T determinado. Y ahí es donde tengo que tomar la decisión, ¿sí? Entonces, en este caso, hemos visto la economía de los recursos naturales renovables y la economía de los recursos naturales no renovables, ¿sí? Entonces, tienen distintas cuestiones. Una ve cuál es la tasa de crecimiento óptima y la otra ve cuál es la tasa de extracción óptima. Y a medida que ha ido evolucionando este concepto de la economía ecológica, que entre paréntesis hoy terminaba un congreso de economía ecológica que no me he podido ir en Córdoba, quería conseguir las actas del congreso, que siempre son cosas muy buenas, porque cada vez me dan una capa más de información en mi cabeza. Voy a ponerme a leer esas cosas porque realmente son interesantísimas, porque se ven temas que no se ven en otros lados, o sea, toda la parte económica y ambiental, por ejemplo, de todo lo que es el litio, de todas estas cosas nuevas que hay, de los bonos de carbono, que a veces uno no lo entiende. Entonces, está bueno, los congresos son buenos para actualizarnos, ¿no? Bueno, la economía ecológica, dice aquí, sostiene que la evolución de la economía humana, cómo ha ido evolucionando la economía humana, ha pasado desde una época en la cual el capital hecho por el hombre, es decir, máquinas, fertilizantes, eh, herramientas, era el factor limitante para el desarrollo económico. Es decir, imagínate, vos has visto a la familia Ingalls. En la familia Ingalls no había máquinas sofisticadas. Toda la energía la obtenía Charles Ingalls con el molino ese que daba vuelta con el río, y con eso tenía un aserradero, trabajaba él para otras personas. La fuerza motriz era del caballo. Entonces, evidentemente, para esa época, lo limitante era el recurso hecho por el hombre, el capital hecho por el hombre, ¿sí? Las herramientas, las máquinas, no había. Y no había ningún problema con la cantidad de recursos naturales que había. O sea, había agua fértiles, tierra fértil, agua limpia, diversidad biológica. Entonces, el factor limitante en aquel momento era la maquinaria. Hoy, el factor limitante es el recurso natural. Por eso dice ahí, la economía ecológica sostiene que la evolución de la economía humana ha pasado desde una época en la cual el capital hecho por el hombre era el factor limitante para el desarrollo económico, hasta una época actual en la cual el capital natural es el que se ha convertido en el factor limitante. O sea, hoy tenemos máquinas, tenemos fábricas cerradas, no por cuestiones económicas, sino porque han quedado obsoletas. Entonces, pero también muchas fábricas, y se ven en Brasil, se ven aserraderos
abandonados en medio de la selva, porque en su momento no había selva. O sea, los aserraderos han venido, se han instalado, han llevado todo y después no había factor, no había capacidad de factor natural, capital natural, entonces quedaba como limitante el factor natural, no el tecnológico. Entonces, la economía, ¿qué nos dice? La economía clásica nos dice que tenemos que siempre maximizar la producción del capital o del factor limitante. ¿Cuál es el factor limitante? El factor escaso. Entonces nosotros en la economía clásica tradicional lo que buscamos es maximizar el uso del dinero o maximizar el uso del factor, digamos, que es el que me está generando la producción de algo. Entonces, si son personas, yo tendré que tratar de sacarle la mayor cantidad de energía a esa persona para que pueda trabajar sin explotarlo. Obviamente, hablo siempre dentro de un marco de coherencia, digamos, sacarle lo mejor de esa persona para poder obtener mi mejor producto. Entonces, la importancia es poner el énfasis en el factor limitante, que sería el más escaso. Entonces, eso es lo que dice la economía. Por lo tanto, esto quiere decir, como dice aquí, que las políticas deberían estar orientadas a acrecentar la productividad del capital natural. Si hoy el capital natural es el que está en problemas, o sea, no tenemos tierras aptas, no tenemos agua en cantidad, en vez de acrecentar el capital hecho por el hombre y la acumulación del mismo, habría que tratar de incorporar mayor capital natural. Entonces, ese es el planteo clave que nos da vuelta a la cabeza de pensar, bueno, ¿por qué? Si la economía tradicional dice tal cosa, ¿por qué no se hace eso en la economía actual? ¿Por qué no se transfiere dinero o energía para poder mejorar el capital natural? De hecho, en algunos países se hace, en otros les interesa más generar rentabilidad a partir de la generación de dinero. Ese es el concepto de complementariedad y sustituibilidad. Entonces, que no es lo mismo. Toda esta cuestión de aprovechar la mayor cantidad de recursos natural y teniendo como problemática la tecnología, en la década de los años 60 y 70 ha habido, y lo plantea aquí Martínez Alier, en donde plantea el concepto de deuda ecológica. Nunca nadie lo había hablado antes. Nosotros hablamos de la deuda externa, es decir, lo que nuestro país le debe al FMI o a otros países. Hemos llegado a hablar de la deuda interna, es decir, lo que el Estado, el país le debe a su gente, ¿no? El abandono a veces de lugares en donde, que bueno, algunas políticas tienden digamos, no subestimar, a olvidar o abandonar o a no aportarle interés a cosas que no son económicamente importantes. Por ejemplo, una escuela que está perdida en medio del altiplano, económicamente es un costo, ¿no? Para algunas posturas, cuando debería ser también una inversión en educación en esos lugares. Entonces, toda esa lógica de extracción con fines puramente monetarios y de riqueza ha sido lo que ha despertado en Joan Martínez Alier, que he tenido la suerte de estar en un curso con él y todavía vive, tiene 90 y pico de años. Lo sigo en Facebook, por las dudas, si te interesa, sigue pasando cosas fascinantes. Él no, pero la gente que le sigue sus redes. Él plantea la idea de la deuda ecológica. La deuda ecológica propone dos aspectos a tener en cuenta. Y normalmente esto se lo propone entre el norte y el sur. ¿Sabes qué? El norte y el sur son una cuestión también en cuestión económica y de recursos naturales como lo ideológico entre la derecha y la izquierda, más o menos. Entonces, los países del norte son los países ricos, son los desarrollados, son los más poderosos, son los que más dinero tienen, pero menos recursos naturales tienen. Entonces, ellos tienen mayor capital hecho por el hombre, menor capital natural. Y los del sur, que estamos, toda Latinoamérica, toda África,
y otros países y otros continentes en donde somos los que menos dinero tenemos, menos capital hecho por el hombre, pero sí mayor capital natural tenemos. Entonces, él plantea que siempre hay una disputa entre los países del norte y los del sur, que los del sur, generalmente, que somos los más pobres, les debemos dinero a los de arriba, pero los de arriba nos deben a nosotros o tienen con nosotros una deuda ecológica. Él plantea esto en donde dice que el reclamo de la deuda ecológica histórica tiene que, o sea, este planteo viene por dos reclamos. Primero, el reclamo de la deuda ecológica histórica, además de la deuda externa de los países. Es decir, nosotros debemos dinero a los países ricos, pero ellos nos deben a nosotros recursos naturales. Y vamos a ver por qué esta lógica, ¿no? Y para poder pagar esa deuda externa, o sea, nosotros, qué es lo que estamos, retomemos un poquito lo que venía el discurso de estos últimos gobiernos, en donde, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder pagar la deuda externa? Dice aquí, exige mayor productividad de los países deudores. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Exportar más. ¿Qué es lo que exportamos nosotros? Trigo, soja, leche, carne. Bueno, todos esos productos que son commodities, que son productos primarios, nos pide el sistema económico que devolvamos la deuda en dólares poniendo énfasis en la mayor producción de este tipo de productos. Entonces, como dice aquí, nos pide una mayor productividad de los países deudores con tasas de interés más elevadas que llevan a una mayor depreciación de la naturaleza. Y dice que mientras la deuda externa crece a una tasa de interés, la naturaleza no puede crecer esa tasa. Si a mí me prestan dinero y me dicen, vos me tienes que devolver con un 10% anual de interés, y mis suelos producen un 3% anual de interés, ¿yo qué voy a hacer? Esquilmar el suelo para tratar de producir algo que me produzca al 10% anual. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Llevándome puesto el ecosistema. Entonces dice, no, allá hay un bosque, el bosque no sirve para nada, cortémoslo, hagamos hoja porque eso nos va a dar dólares para poder pagar la deuda. Allá dicen, che, mirá, tenemos un mar enorme en donde nosotros, si cortamos o si aprovechamos o cosechamos esta X cantidad, podemos alimentar a toda la Argentina. Pero no, tenemos que cortar o aprovechar mucho más, digo cortar porque estoy pensando en los bosques también, los bosques nativos, mucho más para poder vender eso y tener dólares y pagar la deuda. Entonces, ese planteo de tocar mano a mano lo económico con lo ecológico, planteado por Martínez Alier, ha sido brillante y ha desestabilizado muchos de los planes de endeudamiento. Y obviamente ha generado negocios, por otro lado, ¿no? Que hace poco han venido a Santiago del Estero a hablarnos de cambio de deuda por naturaleza. ¿Qué significa cambio de deuda por naturaleza? Venía gente de Estados Unidos, a ver, toda en la Argentina, en todas las provincias han estado. Y han venido a la UNCE, han hablado con el gobernador de la provincia, han hablado con el rector de la UNCE, y como nadie entendía un pomo de esto, me llamó a mí. Entonces me dice Miguel, mirá, esto es lo que nosotros tenemos. Viene una chica mexicana y otro norteamericano a hablar del tema este. Y bueno, yo escuchaba, los dejo hablar, escuchaba, los dejo hablar. Entonces les planteo esto directamente. Ellos decían, bueno, como la Argentina tiene una deuda, nosotros lo que queremos es que negociar, que en vez de darle ese dinero a los norteamericanos o al FMI, ese dinero nosotros lo podamos invertir en producción sustentable de nuestros bosques, de nuestras tierras, bla, bla, bla. Entonces yo le digo, me parece muy buena la idea, pero ¿a qué tasa de crecimiento de la población, de la producción estamos hablando? Le digo, porque hay una tasa de interés de la deuda y nosotros pagamos solamente los intereses porque no podemos pagar el capital, pero nos están dando dinero para que sigamos invirtiendo para poder sacar más dólares y pagar la deuda. O sea que no le veo el negocio, le digo. Si el negocio es, si nosotros lo vemos como conservar el bosque y negociar con bonos de carbono, estamos hablando de otra cosa.
No, no, que bueno, no era el negocio, la cuestión es que después no me contestaron más los correos electrónicos. Entonces hay negociado detrás de todo esto, más allá de la imagen que nos pueden venir a dar de que hay un camino verde, un camino limpio para poder hacerlo, ¿no? La mejor manera de hacerlo, dice Uslar Pietri, aquí, que lo planteó en el año 36. Él ya veía que sacando el petróleo, que sería el oro negro, él decía que todo lo que se gastaba del petróleo y todas las ganancias que generaba el petróleo, parte de eso había que volver a incorporar como sembrándolo, decía él, en naturaleza. Es decir, volver a sembrar árboles, a cuidar los bosques y ese dinero usarlo, digamos, para que los impactos ambientales sean menores. Eso mismo hace Costa Rica, por ejemplo. Ellos tienen un impuesto verde a la nafta. Entonces, yo he estado en Costa Rica, por suerte, y en el momento de ir a cargar nafta, la persona con la que estaba conmigo me dice, mira, tengo dos tarjetas, Miguel. Esta es la tarjeta de crédito, ¿no? Una visa normal de un banco, y esta era otra visa, ¿sí? En donde él hacía una transferencia, es como que vos tengas dos cuentas. Vos recibes tu sueldo y de ahí transfieres un dinero a una cuenta. Y de esa cuenta tienes una tarjeta verde que tenía el dibujito de una hoja. Era una Visa, ¿no? Visa está en todos lados. Entonces él cuando pagaba la nafta, pagaba con esa tarjeta. De esa tarjeta a él se le devolvía un dinero aparte, ¿sí? Y el cobro de la tarjeta a la petrolera, cuando ese dinero iba para la petrolera, se le retenía el Estado una parte para volver a invertir en la conservación de los bosques. Ese negocio lo he visto en el año 2005 en Costa Rica. Y ellos por eso son pioneros en eso. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Sembrando petróleo. Es lo que decía Pietri figurativamente, ¿no? Hablando. El oro verde, dice aquí, es lo que plantea Pietri, Martínez Alier, es que él considera oros los elementos naturales y los denomina por colores, ¿no? Por la importancia que tiene. El oro negro sería el petróleo. El oro verde sería la biodiversidad, que ha sido obtenido gratis, dice, y que ahora constituye el objeto de los nuevos contratos de bioprospección que otros denominan biopiratería, que se constituye por los recursos genéticos de maderas, bosques, flores, propiedades medicinales y todo lo que tenga valor por su belleza o por lo que encierra en sí mismo. En el mismo Costa Rica se han contado que viene gente a investigar la flora y todo lo demás y terminan llevándose semillas, llevándose eh, ejemplares para poder hacer análisis de ADN y que en muchos casos hay un caso de un perfume de Chanel, que no sé cuál es, que eso nos han dicho en Costa Rica, de unas mujeres que han venido, biólogas y todo lo demás, se han llevado flores y en París han hecho modificaciones genéticas y han obtenido una planta similar a la anterior, en donde obviamente no es la misma especie. Y la han patentado a esa especie en París y de esa flor sacan un perfume. Que si ese perfume, que ha sido patentado y todo, eh, lo hubiesen sacado de una planta de Costa Rica tendría los derechos. Era propiedad de esa especie que crece solamente en ese lugar. Entonces, ahí hay negocios, como digo aquí, de bioprospección o biopiratería que han convertido a la naturaleza en un gran elemento de ser comercializado. Entonces, bueno, él va planteando el oro negro, el oro verde, el oro blanco habla sobre el agua, como las centrales hidroeléctricas, que dice muchas veces inundan zonas de selva, destruyen biodiversidad porque hay que hacer una presa hidroeléctrica, ¿sí? Porque se necesita electricidad, generando todo esto, desplazando a poblaciones humanas, causando nuevas enfermedades, todo para producir una X cantidad de kilovatios para procesar
bauxita, que es un componente en la producción de aluminio para poder exportar. Entonces ve cómo toda esta cadena nefasta tendiente a la mayor producción de dólares termina mirándolo hacia atrás, cómo se lleva puesto estos oros. Y el oro amarillo, obviamente, que es el oro metálico que conocemos, que requiere mover grandes cantidades de materiales para obtener pocos gramos, y que encima esa amalgama se obtiene con mercurio, que el mercurio es altamente tóxico para el agua, desperdiciando millones de litros de agua al año, en donde deja a millones de personas sin agua potable, moviendo pueblos originarios, moviendo suelo, llevándose puesta biodiversidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese es el planteo que hace este señor, ¿no? Ahora dice que sería bueno, todos estos datos, tenerlo en cuenta lo que es el PBI verde. ¿Qué sería el PBI verde? El PBI que hemos visto es el Producto Bruto Interno, es decir, cuánto produce un país en bienes y servicios a lo largo de un año a precios finales. Punto. Pero no cuenta lo que el país ha contaminado para producir eso. No cuenta, como les decía recién, la cantidad de áreas que por ejemplo, vos dices, bueno, el PBI sumaría la cantidad de kilovatios que se produce y cuenta la cantidad de aluminio que se ha producido y que se exporta. Perfecto. Pero no cuenta la destrucción del hábitat, el desplazamiento de poblaciones humanas, las enfermedades o todo lo negativo que vemos en esa producción, negativo desde el punto de vista ambiental. Entonces, ¿qué hacer entonces o por qué hacer el cálculo del PBI verde? Primero que sabemos que los recursos naturales son finitos. Conocer ese nivel de degradación y agotamiento permite generar un ritmo de explotación sostenible. Cuando nosotros calculemos el PBI verde, vamos a saber hasta dónde podemos llegar a deforestar, hasta dónde podemos llegar a contaminar agua, hasta dónde podemos llegar a usar, a generar cambio de uso del suelo para poder producir commodities para exportar. Si nosotros no conocemos eso, si nosotros no tenemos el PBI verde, no vamos a tener una motivación para tenerlo a ese dato. La contabilidad nacional no incorpora las externalidades ambientales negativas, como la degradación y agotamiento, simplemente mira todo lo positivo que produce. Entonces, no se tiene en cuenta eso. Un ejemplo de Chile, por ejemplo, que en Chile hay una cuestión de contaminación en la ciudad de Santiago de Chile por humos, por cuestiones de las fábricas, por una cuestión natural que tienen ellos, que están en la zona de montaña donde no hay vientos, entonces los vientos del mar no llegan, entonces hay como un hueco en donde se acumula todo el particulado en el aire y hace que eso genere enfermedades. Bueno, fíjate que la producción de todo lo que genera esa cuestión de humos y todo lo demás cuenta en el PBI, ¿sí? También cuenta la cantidad de antihistamínicos que se producen, la cantidad de vacunas, la cantidad de medicinas que se produce para luchar contra esos problemas de contaminación que tiene la gente, la cantidad de horas médicas que se destina para internaciones de enfermos por esa producción, ¿sí? Todo eso cuenta positivamente, pero no cuenta justamente la enfermedad. Eso debería ir en la parte negativa del Producto Bruto. Porque si yo estoy produciendo algo positivo para vender, que a la vez produce cuestiones negativas, esas negativas deberían ir con un signo negativo en el Producto Bruto. Entonces nosotros vamos a tener otro Producto Bruto, que sería el PBI verde. Entonces, como dice aquí, los mercados de bienes no reflejan el valor de los recursos empleados, pues no contemplan el valor del medio ambiente. Y el cálculo del PBI verde permite internalizar en las cuentas nacionales esas externalidades. Entonces, se plantea lo que lo dicen en otros países, que también lo denominan como PBI verde, al índice de bienestar económico sustentable. Si vos pones ICEU en internet, te van a aparecer, te lleva a un sitio donde están todos los cálculos de los países que hacen este tipo de análisis. Entonces, ese IBES, o Índice de Bienestar Económico Sustentable en castellano, evalúa mediante técnicas similares, pero en lugar de contabilizar los bienes y servicios de la economía,
contabiliza, de un lado, el gasto de los consumidores, la utilidad aportada por el trabajo doméstico, descuenta el costo de externalidades asociadas a la producción y consumo de recursos, etc. Entonces, ¿por qué muchas veces dicen, ¿cómo le vas a dar jubilaciones a las amas de casa? Porque no trabajan. Eso está mal. Porque el ama de casa, si bien no trabaja en blanco para la economía, no produce riqueza, es la que produce la economía de la cocina para que el hombre que trabaja o el hijo que va a la universidad o la hija que va a la universidad esté alimentada y sirva como producción en la universidad. ¿Qué cuenta la persona que tenemos estudiando? Pero que no puede contar la persona que se levanta temprano a cosechar, a cocinar o a lavar la ropa para que esta persona que vaya a producir cuente, porque la otra no va a contar. Entonces, el trabajo de las amas de casa, que es interesantísimo e importantísimo en una economía, el Producto Bruto Interno Verde la cuenta. Toda la producción que a nosotros cada vez nos interesa más, de mieles orgánicas, de agricultura orgánica, todo eso no cuenta porque eso no está registrado. No cuenta dentro de las cuentas sostenibles, perdón, dentro de las cuentas del PBI. ¿Sí? O sea, la economía, digamos, informal, ¿no? Entonces, o el autoconsumo de gente que vive a lo mejor en una zona que produce, que tiene sus cabras, tiene sus vacas, no se dedica a la venta. No hay ningún número que entre ni que salga de ese sistema. Pero sin embargo, hay una calidad de vida alta. Entonces, eso debería también cuantificarse y formar parte del Producto Bruto Interno. Y obviamente el verde no cuenta en ninguno de los dos. Debería contar como positivo en el verde. ¿Sí? Entonces, ese índice de progreso real, que lo miden en algunos países, lo que hace es que sería el índice de progreso genuino o IPG o IPR, que lo vas a ver como sinónimos, añade esos valores al índice de bienestar económico sustentable, generando otra curva. Ese IBES, como dice Nordhaus, Tobin, en un estudio que les he comentado hace un tiempo, ellos han tratado de incorporar en el cómputo el IBES, tratando de encontrar entonces el índice de progreso real y el índice de progreso genuino. El índice de progreso real vendría a ser el Producto Bruto Común y el genuino vendría a ser el verde. Y aquí vemos algunos casos en donde vemos, por ejemplo, esto es en el índice de bienestar económico sustentable, no me acuerdo qué país es, en el que viene, dice cuánto. Pero aquí vemos, por ejemplo, que el indicador de progreso genuino, que sería lo que está en verde, ¿sí? Lo que está debajo de verde, es lo que realmente o genuinamente puede crecer un país. ¿Sí? Genuinamente, digo bien, aquí está en cuenta el bienestar humano o el bienestar de las personas. Porque yo puedo tener este crecimiento, esta curva que va por arriba, de índice de crecimiento o Gross Domestic Product, que es Producto Bruto Neto, que sería PBI, Producto Doméstico, que sería el PBI, está en crecimiento. Pero claro, yo puedo esto hacerlo crecer, por ejemplo, haciendo que trabajemos 10 horas nosotros. En vez de trabajar 8, trabajamos 10. Entonces, obviamente, voy a tener un producto más grande. Pero voy a tener infelicidad en las personas. Voy a tener gente cansada, enferma, agotada, estresada, y la producción real, genuina, va a ser baja. Fíjese este dato, esto es para la ciudad de Edmonton, en Canadá. Aquí vemos que en azul es el Edmonton GDP Per Capita Index. Esto es el índice per cápita de crecimiento bruto. ¿Sí? Aquí decae. Y aquí ven que esto va creciendo y aquí empieza a decrecer la calidad de vida de la gente, que sería el índice de bienestar económico sustentable. Entonces, fíjate que hay una coincidencia que a medida que esto empieza a decrecer, y decrece, eso también empieza a crecer. O sea que hay una lógica que cuando nosotros le pedimos mayor esfuerzo a la gente para poder producir más y poder pagar la deuda, la gente empieza a sentirse peor.
y el ambiente está también en esta curva de abajo. O sea que el ambiente, cuando nosotros le pedimos o a los suelos mayor producción, el suelo tiende a decaer en calidad. Entonces eso lo vemos ahí. Otros países que lo han hecho son, por ejemplo, este es en Reino Unido, que vemos el Producto Bruto, el PBI, y este es el Producto Bruto, digamos, el social o Producto Bruto máximo de bienestar sustentable, ¿no? Que sería el que tiene en cuenta la parte ambiental. Aquí vemos en otro caso, Suecia, vemos que también crece y este también crece. Qué interesante esto, porque fíjate que aquí este crece y este como que se mantiene, ¿no? Pero en este crece el producto y crece el bienestar de la gente. Eso está bueno esto. En Suecia sucede eso, pero eso ha sido durante la década de los 50 hasta los 70. En los 80 empezó a decaer y en la actualidad está decayendo. Si bien este aumenta, hay mayor cantidad de gente trabajando, mayor cantidad de horas, pero Suecia es uno de los países que mayor índice de suicidio tiene, en donde mayor cantidad de gente sola vive. Entonces, evidentemente, el índice de bienestar económico sustentable, tengo que buscar los datos más actuales de esto. En Italia está comprobado que a medida que hay un crecimiento, también hay un índice de calidad de vida de las personas muy bueno, ¿no? Eso es interesante saberlo. Lo mismo en Alemania, aquí ha decaído en los 80, ha empezado a decaer abruptamente y luego en los 90 empezó a repuntar nuevamente, ¿no? Y esto es otros datos, estos son más nuevos, en 2013, aquí vemos esto es en Flanders, en Bélgica, Países Bajos, por esta zona, está el país. Aquí también vemos que si bien no hay crecimiento o hay un crecimiento leve, es preferible que un país crezca poco y que la gente viva bien, o sea, que haya un índice de bienestar económico sustentable, que haya equilibrio con el ambiente, que haya que no haya degradación ambiental, que haya un bienestar ambiental, y si hay un bienestar ambiental, obviamente va a haber un bienestar de la sociedad, ¿sí? O sea que ponemos, o estos países ponen énfasis en la calidad de vida del ambiente, incluida la sociedad, que importarle más la calidad de vida en función de los números económicos, del famoso crecimiento. Entonces, está interesante esto porque es a donde deberíamos apuntar, ¿sí? A ver si estas son las últimas ya. No me pasa otra presente. Sí, esta es la última. Bueno, entonces, estos datos obviamente cada tanto los voy actualizando porque obviamente esto es de 2013, imagínate, 10 años han pasado, pero calculo que hoy estos datos deben ser los mismos, ¿no? Entonces, aquí terminamos lo que sería la materia. Lo que quedaría entonces es volver a ver este video, que ya lo voy a subir, eh, y luego responder las preguntas del último evaluativo. Y aquí estaría involucrado la parte de macroeconomía ambiental, que Rocío les ha dado macroeconomía, y esta sería la parte de macroeconomía ambiental. Hay libros sobre macroeconomía ambiental, en donde cómo relacionan la inflación con el ambiente. Vos sabés que ahora tenemos altos valores de inflación, y justamente esos libros dicen que cuando hay valores de inflación altos, también hay sumado una degradación del ambiente. ¿Por qué? Porque la gente quiere producir más para poder llegar a cubrir los precios que están subiendo las cosas, llegar a exportar mayor cantidad para tener ingresos, pero bueno, esa no es, tampoco es la solución. La solución no es solamente crecer, sino es un tema que también lo he puesto en el plan nuevo que estamos mandando a evaluar para economía ambiental, que es el decrecer. Hay toda una teoría del decrecimiento que me lleva a buscar mayor cantidad, una mayor calidad de vida de las personas, mayor conservación de los recursos naturales, a perseguir la producción de dólares. La teoría del decrecimiento, yo vengo leyendo bastantes cosas, está muy interesante porque no solamente me dice que deje de usar cosas que generan contaminación, sino que aporte a la descontaminación. No solo que deje de contaminar, sino que empiece a descontaminar. El decrecimiento implica no andar tanto en auto, sino andar en bicicleta,
o andar caminando, no usar tanto el aire acondicionado, sino abrir las ventanas, no usar tanto energía eléctrica, sino construir adecuadamente usando la luz solar la mayor cantidad de horas posible, y así un montón de pautas de vida en lo que nosotros tendremos que llegar a decrecer. Y se puede comprobar con esta teoría que si decrecemos en el consumo, podemos estar mejor que aumentando el consumo en términos generales, ¿sí? Así que bueno, vos sabes mucho más de esto porque, bueno, yo leo de estos temas, pero quizás vos en tu área y con toda tu otra formación que tienes otros conceptos también que van a abonar a esto, pero bueno, esta es la parte que yo he quedado en darles de economía ambiental. Así que bueno, dejo de compartir. Perfecto. Hay dos observaciones. Una, cuando vos hablabas de los Sí, recursos renovables, me hace ruido el tema del agua. Antiguamente y toda la vida se enseñó que el agua es un recurso renovable, pero yo desde mi, no sé, punto de vista, hoy creo que el agua no es un recurso renovable porque a nivel de contaminación no le da tiempo al agua que se auto purifique. Entonces, en ese caso, ¿cómo entraría el agua en el particular, agua, no? claro, el agua es un recurso limitado. O sea, nosotros en el planeta tenemos una X cantidad de agua que no va a aumentar. En volumen de agua, líquido, digo, ¿no? Contando el mar y todo lo demás. Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que está siendo cada vez menor? El agua potable. Ese es el recurso que es escaso. Por lo tanto, tenemos que, bueno, hay unas teorías, si vos te fijas en la clase de valoración, hay un ejemplo de un mecanismo que se llama presión estado-respuesta, en donde nosotros analizando la presión vemos cuál es la presión, valga la redundancia, que el hombre o la sociedad ejerce en un recurso natural. Por ejemplo, la presión que ejerce en el agua es mayor cantidad de consumo de agua, pero no con fines potables, sino el agua potable para la minería, el agua potable, por ejemplo, para regar. Estoy leyendo un libro, estos últimos días he leído, no me acuerdo el título, no me acuerdo el nombre del autor, pero se llama Homo Deus. Homo Deus se llama el libro, ¿no? Es un autor hindú. Y ahí cuenta de cómo esto viene a colación por el agua, ¿no? De cómo antiguamente, digamos, el bosque era un recurso muy valioso por el hombre, porque del bosque se alimentaba, se refugiaba, tenía energía y todo lo demás. Y obviamente la cantidad de hombres que había en esa época no influía en absoluto en el stock de madera a nivel mundial. Ahora, el castillo de Chambord en Francia, 1700 y pico, no me acuerdo cuál era de los reyes, lo primero que empiezan a hacer ellos cuando empiezan a tener problemas con la servidumbre y todo, es demostrar el poderío económico que tenían y cómo demostraban ese poderío económico con el césped. En ese siglo y en ese castillo en Chambord, en Francia, en el Valle del Loira, empieza el tema de que el césped es un indicador de riqueza. Entonces vos ves, las casas cuanto más al fondo están y más grande el césped, y che, qué bárbaro. ¿Y por qué el césped? En realidad no era el césped propiamente dicho, era la tierra sin utilizar, simplemente con un fin visible de que cuanto mayor cantidad de tierra disponías vos para poner un jardín o para poner césped, es porque menos necesitas. ¿Está? Una persona un obrero, o sea, un obrero, estoy hablando de aquella época, no podía disponer, primero no disponía de tierra. Y si disponía de poca tierra, ¿qué criaba? Metía dos ovejas, unas gallinas y algo de choclo para poder comer. O sea, ninguno en un nivel de pobreza puede darse el lujo de tener una media hectárea de pasto. Bueno, eso se ha ido propagando en el tiempo y los jardines que antes eran bosques reales se han convertido en jardines reales, dando un nivel, dando una imagen aristocrática, digamos, de la cantidad de riqueza que tenía. O sea, el mensaje era, tengo toda esta tierra disponible para césped porque no la necesito para producir alimentos y me puedo dar el lujo de cuanto
mayor cantidad de césped tengo, más poderoso soy. Eso daba la imagen también de que cuando algún aristócrata veía que otro tenía su césped en mal estado, era el símbolo de que estaba con problemas económicos, ¿no? Bueno, es interesante, y curioso y entretenido de leer y tiene cierta lógica con la actualidad. Y eso ha llevado que en Estados Unidos se haga, de supuesto, de moda. Incluso cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se les regalaba a las personas a los que venían de la guerra, a muchos se les ha dado una casa con un jardín, un pasto enorme y hasta la máquina de cortar pasto. Y eso ha generado un uso excesivamente abusivo de agua potable. Y hoy en día, el que ha sido mi director de tesis en España, él es ingeniero forestal y me ha dicho, Miguel, lo han llamado una vez que se ha jubilado, él vive en Miami ahora y se dedica a diseñar canchas de golf. Y me dice, es increíble la cantidad de millones de dólares que se gasta en agua potable para las canchas de golf. Entonces, ese es el agua que yo digo que es un recurso escaso y que es un recurso prácticamente no renovable. Porque si bien sí, se evapora, vuelve, o sea, el ciclo del agua lo convierte en renovable, pero el agua general es como masa, como volumen de agua. Pero el agua potable es cada vez un recurso prácticamente que deberíamos tratarlo como los bitcoins o como el petróleo. O sea, que no está aumentando. Sí hay intenciones, yo he visto en Perú plantas desalinizadoras de agua, Israel lleva la posta con eso, pero aún así no solucionaría el problema de la falta de agua en el mundo. Ese es el tema de lo que te puedo hablar del agua. Así que bueno, Perfecto. Sí, en realidad es, sí, es un hecho. Y lo último, ya un comentario en realidad, porque vos lo último que hablaba, ¿no? Del tema de cómo, o sea, el bienestar estaría más bien ligado a la desconstrucción, o sea, al volver un poco al principio, si se quiere. Y yo siempre escucho a la gente, ¿no? De que uno ve, bueno, me gustaría estar mejor por cómo, con más aire acondicionado, con más, o sea, en realidad, ¿qué es la cabeza, no? Es un poco lo que el capitalismo nos ha metido como un chip, es el tema de que uno, cuanto más tenga de lo económico, y no hablamos de tierra, de árboles, sino hablamos de cuanto más pueda adquirir más vehículos, casa más grande, para que no hay un porqué, o tenga más aire acondicionado, a más aire acondicionado va a estar mejor, ¿no? ¿Cómo ha cambiado o sea, cómo le cuesta a la gente ver? Y vos sabés que un poco discutiendo bueno, con todo el lío de las elecciones, yo tenía ahí un encuentro con uno de mis cuñados y él siempre me hablaba de los dólares. Yo le